Bueno, de lo que cerramos en la... Creo que estoy silenciado. No, ahí estamos. Entramos ahora en lo que es la santidad posicional. Cerramos en el bloque anterior, en esta reflexión acerca de qué tipo de cristianismo estamos viendo en nosotros, o mejor dicho, si nuestra vida se ajusta a lo que es el cristiano y el cristianismo, la vida cristiana en función del texto sagrado. Y ahora entramos en esto que es la santidad posicional. Cuando se habla de santidad, acá nosotros vamos a ver lo que es la santidad posicional y la santidad progresiva. También se puede hablar y se podría estudiar lo que es la santidad o la santificación perfecta, que en sí es el tiempo perfecto de la glorificación, aquello que no vamos a alcanzar en este lugar, sino en los cielos cuando nos encontremos con nuestro Redentor. Pero nos vamos a enfocar en aquello que atañe o se limita a lo que es el tiempo en la tierra, la vida cristiana. Y todo comienza con esto que es la santidad posicional. Es el cambio a una nueva posición espiritual. El cambio a una nueva posición espiritual. Entonces, nosotros vamos a ver como primer objetivo tener una vida santa. Santa en función de la definición que yo les compartí en el bloque anterior. Santidad en función de esta definición que es más que pureza, que es más que limpieza, que es la separación total. Somos separados, puestos aparte de absolutamente todo lo que conocemos. Y uno de los libros que yo les leía, Contracultura de David Platt, les leía una porción que les llevaba a reflexionar en esto. Desde el momento que creemos en el Evangelio, toda nuestra vida y todo lo que creemos y todo lo que vayamos aprendiendo va a ser contrario a nuestra antigua vida, a la cultura en la que nos movemos y muchas de las enseñanzas que se van a compartir alrededor nuestro. Entonces el primer objetivo es tener una vida santa. Gálatas 3:26 nos va a decir que somos santos, ¿por qué? Por adopción. Hoy somos hijos de Dios, somos hijos por adopción, hemos sido separados por Dios. Ese es el primer objetivo que cualquier ser humano puede esperar y cumplir. Nacemos muertos en delitos y pecados cuando la persona comienza a tener conciencia, a tomar dimensión de esta realidad, y el Evangelio lo confronta, el Espíritu Santo lo redarguye, lo convence de pecado, justicia y juicio. Ese primer objetivo es decir, quiero salir de este lugar donde estoy. Estoy en el lugar de perdición, quiero posicionarme en un lugar donde me sienta seguro, donde me sienta tranquilo. Esa es la santificación o la santidad posicional. Estoy posicionado en otro lugar, estaba en un lugar de riesgo, estaba en un lugar de peligro, y era un peligro certero e inminente. Hoy estamos posicionados en otro lugar. El segundo objetivo que puede esperar cualquier hijo de Dios, cualquiera que disfrutó ya de cumplir con el primer objetivo, es llevar una manera santa de vivir. A modo de reflexión yo me hice una pregunta, y lo vamos a ir compartiendo a lo largo de estos 40 minutos que nos quedan, pero la pregunta es esta: ¿es posible que se cumpla una sin la otra? Vamos a ver a la luz de la palabra que una va de la mano de la otra. Pero es importante que siempre todo lo respaldemos con la palabra. Yo lo defino así, de una forma medio rústica, como me gusta a mí, pero la opinología no salva a nadie y no edifica. No queremos opiniones, no debemos ser instruidos con opiniones, con la posición de tal o cual teólogo, con tal o cual maestro, tal o cual hermano o hermana. Nosotros debemos ser instruidos y debemos capacitarnos con la palabra, que es lo único que edifica. Entonces, la respuesta a esta pregunta: ¿es posible cumplir un objetivo sin cumplir el otro? Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Este segundo objetivo de llevar una manera santa de vivir es lo que nosotros entendemos y llamamos santidad progresiva. El término progresivo nos hace pensar de algo que va avanzando de a poco, que va en un crescendo, que va en un ascenso.
Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Primera Tesalonicenses 5, 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, hoy somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Nos está hablando de una separación, de una diferencia, de dos lugares distintos, dos posiciones distintas. Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si somos hijos de Dios, vamos a andar como nuestro Padre, imitando a nuestro Padre. Y podría yo sumarle la cita de 1 Juan 2:6. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. O sea, nuestro transitar como el transitar de Cristo. Esto nos lleva inmediatamente, y la pregunta que yo los invito a reflexionar, nos lleva inmediatamente a textos controversiales, textos duros, como por ejemplo el de Mateo capítulo 7. Del verso 16 al 20 va a empezar con ese conocido debate. No debate, esa conocida instrucción, porque no hay espacio al debate con Cristo. Cristo instruye, Cristo enseña como aquel que tiene autoridad, y eso fue lo que impactó. Además, al ser Dios sabemos que todo lo que Él enseña no da lugar a dudas ni a discusión. La instrucción de Dios en Mateo capítulo 7, verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Puede el árbol bueno dar malos frutos? ¿Puede el árbol malo dar buenos frutos? El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Es la matemática divina dándose la lógica divina en su máxima expresión. El árbol bueno da frutos buenos. Y esto también lo podemos sumar y acompañar de Santiago capítulo 2. La demostración de una fe genuina. Nosotros hablamos de una nueva posición. ¿Y cómo podemos verificar esa nueva posición? ¿Cómo podemos verificar que hoy estamos en un lugar distinto, en un espacio distinto? Bueno, Santiago nos va a decir, sin ánimo de contradecir a ningún otro autor sagrado, ni profeta, ni apóstol, nos va a instruir y nos va a decir que la fe genuina viene aparejada de obras, viene aparejada de cambios en la persona. Entonces, esos frutos van a ser los que van a permitir que sea evidente en nuestra vida de que hay una nueva posición, una santidad posicional. Entonces vamos a ver algunos puntos de esta santidad posicional que es importante que los tengamos claro. El primer punto es que la santidad posicional es impartida por el Espíritu Santo. Repito, la santidad posicional es impartida por el Espíritu Santo. Les voy a compartir la pantalla un segundito para que vean un gráfico. Los dos reinos. Reino de tinieblas, reino de luz con sus correspondientes textos. Bien, la vida cristiana nos va a llevar a entender y nos lleva a comprender que hoy estamos en otro lugar, en un lugar distinto. ¿Cuál es este lugar distinto? Estamos en el reino de la luz. Nosotros, desde el momento que nacimos, estábamos en el reino de las tinieblas. A medida que fuimos tomando conciencia de esta realidad, nos movimos en este espacio de perdición, en este espacio de riesgo inminente. El Señor fue preparando todo para que a nosotros llegase el Evangelio. Personas sabias, personas santas, personas usadas por Dios, ya viviendo en el reino de la luz, tuvieron la responsabilidad de compartir con nosotros el Evangelio. Algunos fuimos bendecidos con un entorno y una familia cristiana y el Evangelio nos llegó en nuestra casa. Otros fueron bendecidos con hombres y mujeres entregados, que fueron a las calles, que fueron a las cárceles, que fueron a sus vecinos, que fueron a sus trabajos y que estuvieron dispuestos a marcar la diferencia y compartir el reino de la luz. El Evangelio llegó a las personas y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Leemos estos textos como para acompañar un poco de Biblia, tanta teoría. Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. Efesios 2, versos 2 y 3.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Capítulo 4, verso 4 de 2 Corintios. 4:4 de 2 Corintios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Fíjense cómo tenemos acá escrito, solo en 2 textos, podríamos buscar muchos más acerca del reino de las tinieblas. Luego vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12, para descubrir el lugar de bendición en donde está posicionado hoy el creyente. 2:12, 1 Tesalonicenses, nos dice: os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y quizá un texto que no está ahí, pero yo creo que define este traslado de las tinieblas a la luz, no está en el cuadrito de reino de tiniebla y reino de luz, pero si ustedes se fijan, sí está en la flecha. Este traslado lo vemos en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Si ustedes ven la pantalla y ven el gráfico, ven que estábamos muertos y enceguecidos, y 1 Pedro 2:9 nos va a decir, este verso es maravilloso: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Recordemos la definición de santa: separados. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, y acá está el traslado, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Posicionados hoy en el reino de la luz por el obrar del Espíritu Santo. Bien. Entonces, continuamos. El primer y maravilloso objetivo es tener una vida santa, tener una vida separada. Hoy estamos posicionados en el reino de la luz. Estábamos en el reino de las tinieblas, hoy estamos en el reino de la luz. La Biblia lo va a expresar de distintas formas. En 2 Corintios 5:17, textos que leímos, nosotros estamos en Cristo. 2 Corintios 5:17. Efesios capítulo 2, verso 6. Lo dije en el primer bloque. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Romanos capítulo 5, verso 2. Después dice maravilloso verso 1 del capítulo 5, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:2 comienza: estamos firmes en la gracia de Cristo. Es maravilloso cómo nosotros podemos hoy estar separados del mundo. Este es el cambio de una vida pecadora a una vida santa. Esta es la forma en la que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. E incluso Él se puede manifestar porque una de las principales características que nos diferencian del mundo es que en nosotros mora el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a ver algunos puntos. Primero, Dios bautiza a la persona en el Espíritu, el llamado bautismo del Espíritu Santo. Lamentablemente, muchas corrientes y muchas doctrinas han, no creo que con mala intención todos, aunque algunos sí, pero han mal interpretado y mal usado esta expresión del bautismo del Espíritu Santo como si fuera una instancia superior de la vida cristiana, como si fuera un peldaño más arriba del común denominador de los cristianos. El bautismo del Espíritu Santo se produce en el momento de la conversión. La cantidad de cosas que suceden en ese momento maravilloso realmente es increíble, todo lo que el Señor hace en ese momento en el cual nos traslada de las tinieblas a la luz. El Señor bautiza a la persona en el Espíritu. El famoso bautismo del Espíritu Santo no es una unción especial en un momento de éxtasis en nuestra vida. Es en el momento en el que fuimos transformados, en el que estábamos muertos y pasamos a estar vivos, en el que Cristo comenzó a ser manifiesto en nosotros, en el que el Evangelio impactó
en nuestras vidas. En ese momento es cuando Dios traslada a la persona al reino de su amado Hijo. Y ahí sí leemos Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que este traslado es un traslado que realiza Dios, es una obra maravillosa que Dios ha hecho, otro de los aspectos de esta santidad posicional. Dios escribe sus leyes en nuestros corazones, y el texto que vamos a usar es un texto veterotestamentario, es un texto del Antiguo Testamento, también conocido por aquellos que les gusta y disfrutan de estudiar la palabra, Jeremías. La profecía de Jeremías en el capítulo 31, en el verso 33. Si ustedes quieren, anoten, yo voy buscando los textos y leyendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta promesa que Dios ha hecho en la antigüedad se hace patente y evidente en la iglesia, y una de las claras manifestaciones de la forma en la que Dios pone sus leyes en nuestros corazones es a través del obrar del Espíritu Santo iluminándonos para comprender la palabra, esto que es la iluminación del Espíritu Santo. Ya no hay revelación de parte del Espíritu Santo, la revelación toda es la Escritura, pero sí hay iluminación. Nosotros comprendemos verdades, entendemos verdades espirituales, porque el Espíritu Santo nos ilumina, abre nuestro entendimiento para que comprendamos la voluntad de Dios. Hebreos 10, 15 al 18, no vamos a leerlo por amor al tiempo, pero dice este punto: nunca más serán recordados los pecados perdonados. Nuestro Dios los tiró al fondo del mar. Realmente esa figura es maravillosa, esa figura es preciosa, porque no hay nada más inalcanzable que aquello que reside en el fondo del mar. Entonces, la idea es clara, es una figura que nos transmite una idea clara. Nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador, no toma en cuenta nuestro pecado. La obra de Cristo permite que eso sea una realidad y permite que hoy podamos disfrutar de este tiempo de intimidad con Dios. Todas las personas en las que reside el Espíritu Santo tienen garantizada la entrada en el cielo. Y acá entramos en un tema también candente con algunas otras corrientes y doctrinas, la seguridad de salvación. ¿Recuerdan lo que yo les leía de Moody? Ninguno puede servir a Dios con comodidad, con tranquilidad, si no está seguro de su salvación. El cristiano disfruta de esto que es la seguridad de salvación. Y vamos a leer la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Nos va a decir la Escritura en el verso 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y esta palabra es la que, entre muchos otros textos que podríamos buscar, nos ofrece y nos arroja seguridad. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es que el arras. El arras es la garantía, es el papel que permite que nosotros tengamos la certeza de que nuestra salvación es segura. ¿Esa garantía cuál es? El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, el Espíritu Santo con el cual fuimos bautizados, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Verso 14, el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Podremos disfrutar de todos los efectos de esta salvación en la tierra? No, hay mucho por disfrutar en la vida en el cielo. Sin embargo, tenemos certeza de que eso se va a concretar. Entonces, Dios bautiza a la persona en el Espíritu, traslada a la persona al reino de su Hijo, escribe sus leyes en los corazones, nunca serán recordados los pecados perdonados. Todas las personas en las que reside el Espíritu tienen garantizada la entrega al cielo. Luego podemos ser guiados por las convicciones del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos, la carta de Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 11. Nos dice la palabra de esta forma:
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, tenemos convicciones que nos las ofrece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite comprender estas verdades que, vamos a decirlo así, graba convicciones en nosotros. La vida del cristiano está llena y se sostiene por estas convicciones. Y no son convicciones, como yo dije hace un rato, no son convicciones basadas en opiniones, son convicciones basadas, cimentadas en su palabra. Acá vemos cómo es la obra de Cristo el ejemplo que nos permite comprender de que hay una realidad, de que hay algo que se va a cumplir. Así como Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados. La primera carta a los Corintios, verso 15, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. La promesa de la resurrección, la promesa de una vida eterna, la promesa del cielo. Tenemos una base fundamental de la santidad morando en nosotros. O sea, nosotros disfrutamos del Espíritu Santo y eso es lo que permite que nosotros disfrutemos y comprendamos de lo que es esta santidad posicional. ¿Qué es, o quién es, mejor dicho? No quiero ofenderlo ya que es Dios. ¿Quién es el que nos ofrece esta seguridad? Es el Espíritu Santo. Es aquel que también es digno de honra, aquel que también es digno de gloria. Es el Espíritu Santo. Es Dios morando en nosotros. Muchas veces no dimensionamos esto. No tenemos una correcta conciencia de que mora en nosotros Dios. El Espíritu Santo no es una mera fuerza, no es un mero poder, no es un mero obrar, no es un mero accionar. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, la primera, segunda y tercera persona de la deidad, el ser divino, el trino Dios, se hace patente en nosotros por el obrar y la presencia de Dios en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo es definido y cómo es descrito el Espíritu Santo en la palabra? El texto en griego nos ofrece esta palabra parakletos, muchos la conocen, es uno que está para ayudar, el consolador, es aquel que está al lado de, es aquel que ha sido llamado para ayudar, es aquel que vino para hacer en nosotros la obra misma que hizo Cristo en la tierra, aquel que proclama la verdad, aquel que proclama las palabras de Dios, aquel que abre los ojos a aquellos a quienes comparte estas verdades, aquel que imparte vida, aquel que sana, aquel que los milagros de hechos, pero sí veremos vidas transformadas porque el Espíritu tiene poder, porque el Espíritu es Dios. Entonces, el primer punto, nosotros tenemos la certeza porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Segundo punto, la santidad es enseñada directamente por el Espíritu Santo en nosotros. Esta santidad, esta separación posicional, este lugar en donde hoy estamos, es enseñado por el Espíritu Santo a nosotros. Mas el Consolador, dice la palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, son palabras de Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabras dichas en el primer siglo que tienen eco y tienen vigencia hoy. Son las palabras de Cristo enseñándonos que el Espíritu Santo será nuestro maestro. Hoy nuestro maestro no es el que está hablando, hoy nuestro maestro no es tal o cual predicador, siempre ha sido y siempre será el maestro de la iglesia, el Espíritu Santo. Y si aquel instrumento que hoy está siendo usado es susceptible al obrar del Espíritu, entonces, y usa la palabra, porque solo la palabra impacta y solo la palabra instruye y vivifica, entonces el Espíritu Santo podrá darles a ustedes el crecimiento necesario para avanzar en la vida cristiana. Tercer punto, la santidad es enseñada por la Biblia. El Espíritu Santo graba esas convicciones en nosotros, abre los ojos a estas verdades. ¿Y dónde encontramos estas verdades? Esta santidad es enseñada en la Biblia. La Biblia no nos va a dar las respuestas específicas a los
innumerables eventos que se nos pueden presentar. La Biblia nos va a ofrecer la voluntad y el parecer de Dios. Vamos a poder conocer cuál es el corazón de Dios y conociendo el corazón de Dios dar la respuesta a muchas de las cuestiones que se presentan. Quizá y tomando un tema muy controversial para el mundo, y no debería serlo para la iglesia, pero controversial en el mundo y yo creo que vigente hoy, el aborto. No tenemos un texto puntual que diga no abortarás. Sin embargo, tenemos un claro texto en Éxodo capítulo 20 que dice no matarás. Y las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios nos mira a nosotros y nos considera, y si Él nos considera así, significa que es así, que somos una persona desde el momento de la concepción. Lo que implica que si tomamos la vida de aquel que esté en el vientre, estamos matando. Entonces, conocer el parecer y el sentir divino, conocer qué es lo que Dios dice acerca de ciertas cuestiones, nos permite dar respuesta a preguntas que no tienen un versículo puntual, pero sí a la luz de la Escritura. ¿Y quién hace esto? El Espíritu Santo. Podemos debatir todo el día con un inconverso, con alguien que no está en el reino de la luz acerca de estas cosas, pero no va a comprenderlo porque no tiene el Espíritu que mora en él. La Biblia es clara, el Espíritu Santo nos ilumina para comprender esa claridad, pero el inconverso no lo hace. El inconverso está en la oscuridad, vos y yo no. ¿Por qué? Porque estamos posicionados en este lugar de luz. La iglesia nos enseña la palabra de que fue bautizado una vez y para siempre con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versos 2, 3 y 4. Verso 2, de forma audible, verso 3 de forma visible, verso 4 de forma entendible. La Biblia no solo registra los datos esenciales del conocimiento de Dios, sino también actúa en nuestro interior mientras la leemos. Así es como el Espíritu Santo obra en la iglesia, así es como la instruye. Desde el momento en que fue fundada la iglesia en Pentecostés hasta el día que la iglesia sea llevada, vamos a disfrutar de esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Avanzamos. Filipenses capítulo 2, verso 12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No significa esto que hay riesgo de pérdida de salvación. Tomo este texto porque muchos lo usan mal. Esto significa que nosotros debemos tener un cuidado especial por todo aquello que se refiere o que está vinculado o que corresponde a esta nueva posición que disfrutamos. Es importante que entendamos esto, la santificación posicional o la santidad posicional es una realidad segura. Las escrituras que un cristiano victorioso debe comprender. Bueno, como dos capítulos claves para comprender y para realmente asimilar esta verdad, encontramos Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 6 incluso nos enseña mucho acerca de la ordenanza que practicamos del bautismo y lo que simbolizamos en ella. Nosotros hemos muerto al mundo y hoy vivimos en una nueva vida en Cristo. Entonces, si quieren anotarse dos capítulos enteros para profundizar y estudiar, Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8. Luego vamos a encontrarnos con dos realidades internas en el creyente. La ley del pecado, Romanos capítulo 7, versículo 20. Romanos 7, 20, Pablo nos va a decir: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo nos enseña que hay una ley del pecado en este mundo que es más fuerte que la ley de Moisés y más fuerte que la ley de la mente. Ni la ley del Antiguo Testamento, ni el proceso de razonamiento y la inteligencia tienen el poder de superar la naturaleza básica pecadora que está en el hombre. Esta ley del pecado es la naturaleza vieja, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Son aquellos hábitos que tuvimos, son aquellas inclinaciones que nuestra antigua naturaleza tenía y que lamentablemente aún hoy se ven en nosotros. Aquella inclinación por el pecado, aquel de continuo solamente el mal de Génesis capítulo 6, que se dio en la antigüedad y que lamentablemente lo seguimos viendo hoy. Esa es la ley del pecado, pero no es la única presente. Romanos
capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Nosotros sabemos de la existencia de esa naturaleza vieja, de esa antigua naturaleza, de esa antigua vida, de esa ley del pecado y de muerte. Sin embargo, hoy tenemos la libertad por la ley del Espíritu de vida. Todo aquel que es nacido de Dios, nos dice otro texto, no practica el pecado. Ahora, ¿cómo conciliamos estas cosas? ¿Cómo conciliamos esto con nuestra vida incluso? Nos habla de haber muerto a la antigua naturaleza, muerto a la antigua vida. Nos habla de que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de muerte. Y tenemos un texto como 1 Juan 3:9 que nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otro punto, Romanos 6:2, hemos muerto al pecado. ¿De qué manera conciliamos eso con nuestra vida? Eso es un llamado a la reflexión. Cuando nosotros somos conscientes que a diario pecamos. Ahora es importante que no leamos un texto y nos quedemos solo con eso, profundicemos en todo el consejo de Dios. Vamos a ver en la carta a Juan que el que dice que no comete pecado miente y hace a Dios mentiroso. Entonces, vamos a tratar de conciliar estas cosas y eso lo va a hacer el Espíritu Santo, nos va a permitir comprender esto. La Biblia nos va a enseñar de que aquellas antiguas inclinaciones, de que aquellos antiguos hábitos, la antigua vida, la ley del pecado, todavía va a tener ecos en esta nueva vida en Cristo. Vamos a encontrarnos muchas veces, como el apóstol Pablo, el ejemplo por excelencia de un cristiano. Luego de Cristo, que es Dios, nosotros en nuestra vida cristiana tomemos el ejemplo de Pablo y veámoslo él. Él mismo decía que él muchas veces se encontraba haciendo cosas que él no amaba, porque él ya era una persona nueva, él era una nueva criatura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en su vida? Él se encontró que todavía había ecos de aquello a lo que había muerto. Quizá por falta de intimidad con Dios, quizá por algún tiempo, por algún momento de debilidad. Pero lo importante es comprender esto. 1 Juan 3:9 dice, no practica el pecado. Acá lo importante es que el pecado no sea algo habitual en nosotros. Acá lo importante es que el pecado no sea la regla en tu vida. Acá lo que nos va a permitir comprender que hay un proceso de mejora y de crecimiento es que el pecado comienza a desaparecer de nuestra rutina diaria. Nos damos cuenta de que no hay un pecado que nos domine. El problema es cuando hay un pecado que te domina, que constantemente caes. Ahí debes consultar con tu interior y analizarte seriamente si realmente estás en Cristo, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, no es habitual el pecado en su vida. ¿Significa esto que Jeremías Beneri, quien les enseña, no peca a diario? Seguramente por día ustedes podrán identificar pecados en mí. El problema es cuando se va a dar cuando Jeremías Beneri caiga siempre, constantemente en el mismo pecado, sea esclavo de aquello de lo que fue librado. Jeremías Beneri, por el obrar del Espíritu Santo, no debería ser esclavo de ningún pecado, no debería practicar el pecado, no debería ser lo habitual. El pecado en la vida del cristiano debería ser la excepción y no la regla. Pasó de ser la regla. La regla de nuestra vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, era eso, el pecado. Era el mal obrar, era la ofensa a Dios. Hoy es una excepción. Hoy comienzan a ralear las situaciones en las que nos identificamos con eso. Hoy nos damos cuenta que las batallas las ganamos. Hoy nos damos cuenta que somos librados. De esa forma comprendemos y entendemos que se vive en este nuevo lugar, en este reino de luz. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, una promesa maravillosa y una seguridad perfecta. Nada ni nadie nos puede separar de Dios. ¿Qué otro texto más perfecto para hablar de lo que es, de lo que implica la santidad posicional y la seguridad de salvación? Cerramos la idea. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas, en donde estábamos, al reino de luz. Estábamos muertos en delitos y pecados, sujetos al yugo de la esclavitud del pecado, la ley del pecado y de muerte. Hoy hemos sido librados por la ley del Espíritu de vida en Cristo.
Este nuevo lugar en donde nosotros nos movemos hoy es un lugar de luz, es un lugar donde no tiene espacio el pecado, en donde cada vez que se presente una circunstancia en la cual el pecado gane esa pulseada, nosotros debemos presentarnos urgente a Dios, aprovechando y disfrutando de este medio maravilloso que Él nos ha dado, que es la oración, para poder utilizar y hacer uso de la confesión y disfrutar del perdón de pecados con nuestro Dios, restablecer urgente nuestra comunión con Dios. Una de las características principales del cristiano es que no puede para dejar que pase tiempo sin resolver las cuentas con su Señor. Entramos rápidamente en lo que es la santidad progresiva. Hablamos de la santidad posicional. Es un evento puntual. La santidad posicional es, estábamos muertos, estamos vivos. Estábamos en este lugar, nos trasladaron a este lugar. Luego vamos a hablar de la santidad progresiva, que es un proceso que se va dando en nuestra vida. La santidad progresiva, en cada etapa de tu vida debes resolver las cosas en santidad. Los discípulos del Señor no fueron llamados cristianos desde un principio, los llamaban los del camino. O sea que este término que nosotros definimos al comienzo de la materia no es el término con el que siempre se nos identificó, pero siempre se notó algo, éramos distintos. Siempre la iglesia fue distinta, siempre andaban de otra forma, y por eso fíjense el camino, hablaban de un camino distinto. Vayan a Hechos 9.2 o Hechos 19.3. Se habla de a quién, de aquellos que estaban y predicaban acerca del camino. Hechos 9.2, les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, ¿recuerdan Saulo? Lo que hizo a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 19.3, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Siempre identificados de una manera distinta. No importa cuándo ni cómo fue que el cristiano empezó a llamarse de esa forma. Lo importante es que siempre fue distinto. ¿Podemos identificar el cuándo? Sí, fue en Antioquía, cuando se los empezó a llamar cristianos. Cristiano significa literalmente pequeños cristos. ¿Por qué? Porque hablaban de Cristo, querían vivir como Cristo, enseñaban de Cristo, compartían a Cristo, alababan a Cristo, adoraban a Cristo, todo era Cristo en sus vidas. Les empezaron a llamar a modo de burla pequeños cristos, cristianos. Bueno, de esa forma, con una burla, con una palabra que quizá lo usaron con sorna, terminaron definiéndonos a nosotros, pequeños cristos, personas cuyo eje, cuyo centro, cuyo horizonte, Hebreos 12.2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sin embargo, es importante entender que aunque ya estamos posicionados en el reino de luz, hay unas instancias que debemos atravesar, hay un proceso, hay un crecimiento, y ese crecimiento es la santidad progresiva. ¿Cuál es el propósito de la santidad en nuestras vidas? El primer propósito es agradar a Dios, y nosotros somos conscientes de que hoy agradamos a Dios mucho más de lo que lo agradábamos antes, o al menos eso debería ser una realidad en todo aquel que se dice cristiano. Entonces, ¿cómo hacemos para asimilar esto de que hoy me porto mejor que ayer? Y hubo un crecimiento, hubo un desarrollo. Eso es la santidad progresiva. La santidad progresiva tiene como propósito una búsqueda ¿de qué? De buscar, de alcanzar el agradar a Dios, agradarle al Padre. Poder caminar como Él nos demanda y nos pide que caminemos. Él nos compró con la sangre de su propio Hijo, entonces en consecuencia queremos agradarle a Él, porque entendemos el precio que Él pagó por nosotros. Él nos puso un precio, y ese precio es altísimo. Conscientes y agradecidos de ese precio, buscamos agradarle, buscamos crecer y disfrutamos de que el Espíritu Santo nos permita crecer en santidad. Segunda meta de la santidad es comunicar a Cristo a los demás. Atraemos y ganamos a otros para Dios por medio de nuestras vidas santas. Sin embargo, si nosotros no llevamos una vida santa, somos de tropiezo para incluso nuestra propia predicación. ¿Alguno de ustedes se ha visto en la triste situación de verse privado de predicar o verse en un ida y venida de frases feas por el hecho de que a quien le predicabas te salía con cosas de tu vida? Si te pasó esto, es triste. Es triste.
Es triste que muchos adolescentes no pueden predicarle a sus compañeros porque son compañeros con los que salen a boliches. Es triste que personas no pueden predicarle a los compañeros de trabajo porque ni siquiera comentan de que son cristianos. Es triste que no podamos ni siquiera levantar la bandera de Cristo para defender las verdades maravillosas que el Señor nos ha enseñado. Es triste que el cristiano no pueda decir que es cristiano por el hecho que su vida no lo respalda. Entonces, si queremos compartir a otros, debemos disfrutar y aprovechar de esto que es la santidad progresiva, este crecimiento diario que se va a dar en nosotros. Esa es una de las metas que nosotros buscamos, que cada día se note más que somos distintos. Tercer punto, hay un tercer motivo para llevar una vida santa, es la paz y armonía con el pueblo de Dios. Hermanos, es difícil la convivencia con la iglesia. No pensemos que las iglesias son todas perfectas. No se piensen que todo es paz y amor dentro de las asambleas. Somos personas a quienes todavía se les ve algún eco de la antigua naturaleza. Fíjense lo que le pasaba al apóstol Pablo. Ustedes se piensan que si le pasaba al apóstol Pablo no te va a pasar a vos. Ustedes se piensan que el chisme no va a estar en las iglesias. No debería estar, pero está. La mentira no debería estar, pero está. El engaño no debería estar. Los insultos, las divisiones, muchas cosas no deberían pasar en la iglesia. Pero ya en el primer siglo está la carta a los Corintios que nos muestra iglesias que estaban divididas. ¿Por qué? Porque no había lugar en la vida de los hermanos para que el Espíritu Santo obre y los permita crecer, madurar, progresivamente ser cada día más distintos, más separados, más apartados, y de esa manera vivir en paz y armonía en el pueblo. Buscamos muchas veces tener paz en nuestras iglesias, o buscamos una iglesia en la que haya paz, cuando nosotros no nos preocupamos por crecer en la santidad, en nuestra intimidad. Último punto, podrían ustedes quizá encontrar más, pero el último punto que vamos a tomar, la vida cristiana de santidad, es el mejor plan para nuestras vidas, es la forma de conducta sabia en este mundo. ¿Cómo podemos estar seguros de que es la forma de conducta sabia? Porque creemos en la Biblia. Porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña de que la palabra de Dios es verdad, solo por eso, y es solo por fe. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque quizá en el contexto en el que vivimos es fácil decir esto. Y es fácil muchas veces levantar la bandera de Cristo en este contexto. Pero cuando el contexto es más hostil, cuando el lugar es más agresivo, ahí es donde verdaderamente notas de que no es tan simple creer las verdades. Sin embargo, la santidad es el modo correcto. Y la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, uno de los capítulos que les invité a que estudien, a que nos enseña que a los que aman a Dios, esto es, los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Che, pero por defender la verdad, sufrí. Perfecto, para esto fuiste llamado, dice 1 Pedro. Che, pero por defender la verdad me vi perjudicado. Perfecto. Si a tu Señor lo perjudicaron por predicar la verdad, ¿vos sos acaso el discípulo es más que su Señor? ¿Acaso vos no vas a recibir por lo menos un porcentaje de lo que recibió tu Señor?